A la hora de nosotros predicar, tenemos que predicar con una tal claridad y sencillez que lleve a los oyentes a su ambiente. Comenzar a explicar la bestia del Apocalipsis, para comenzar a explicar un sinnúmero de cosas que la gente no entiende. Van y le predican cualquier cosa sin saber que el pueblo no está entendiendo. Y sabemos que el predicador tiene que estar capacitado para llevar el mensaje a cualquier terreno. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios aquí que tengan en cuenta las palabras que ellos van a hablar. Y el apóstol Pablo le dice en el siguiente versículo, porque si no tengo en cuenta las palabras, tampoco tengo en cuenta a quien la escucha. Dios te bendiga de una manera especial. Hoy tenemos el privilegio de tener una vez más en esta plataforma a este joven, el cual estará dando su nombre. Yo creo que ya usted lo conoce. Tenemos aquí una serie de preguntas que yo creo que serán de edificación para cada uno de ustedes. Así que acomódate, suscríbete y activa la campanita. Y a esos fieles oyentes, que Dios le bendiga donde quiera que esté. Dios te bendiga, mi hermano. Dios bendiga más. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios. Tu nombre, para que la audiencia sepa una vez más quién eres tú. Evangelista Daniel Martínez. Esta es la segunda vez, la tercera vez que estamos en esta plataforma. En esta plataforma. Y hoy tenemos una serie de preguntas con relación a su ministerio. Y yo creo que, como dije, será de suma importancia para esas personas que tienen un llamado lindo de parte de Dios. Sabemos que Dios usa a las personas de acuerdo a su don, de acuerdo a su llamado, pero también Dios no deja su palabra en el suelo. Dice que respalda su palabra. ¿No es así, hermano? Exactamente. Entonces, me dijiste que te mueve en el área de tu don, tu llamado es evangelista. Amén. Bueno, sin más preámbulo, ¿qué ha sido lo más difícil que tú has tenido que enfrentar en esto del llamado? Quizá la gente dice, ¿cómo así lo más difícil? Están en los caminos de Dios. Recuérdate que el estar en los caminos de Dios no quiere decir que tú no pases dificultades, no pases por pruebas y luchas. Así que me gustaría saber cuál ha sido el momento más difícil que tú has vivido con respecto a tu ministerio, hermano. Bueno, nosotros hemos tenido momentos difíciles, hemos vivido, igual que todas las personas, momentos de carencias en los que uno se pregunta que dónde está la fidelidad de Dios, promesas que Dios te hizo, por ejemplo, que al igual que David, cuando escribe el Salmo 42, él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, y él dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de tu presencia? Y él se recuerda y dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y realmente nosotros hemos tenido momentos en los que se nos pregunta, o nosotros mismos nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Qué pasó con la promesa de Dios? Y hemos tenido esos momentos de hambre, de escasez, de desnudez, y esos momentos cuando nosotros sentimos que la presencia de Dios se fue de nuestras vidas. Y yo creo que ese es uno de los momentos más difíciles que yo he tenido, en el que he sentido a veces que la presencia de Dios se ha apartado de mí debido a ciertas acciones que hemos cometido y que hemos hecho. Pero tú dices así, ¿has llegado tú al punto de querer descargarte, de ir al mundo por esta situación en la cual tú estás pasando, hermano? Exactamente, sí. No podemos negar que en cierto momento hemos tenido esa desesperación y ese deseo como de apartarse, como de soltar la toalla, de decir hasta aquí llegué, pero aún así Dios nos ha preservado. Dios nos ha preservado en sus manos y Dios no nos ha dejado solo en ningún momento. ¿Estás tú dispuesto a compartir con nosotros acá? Porque ahora tenemos curiosidad. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? ¿Que llegó en tu vida ese pensamiento de irte al mundo? ¿Qué pasó? ¿Una falta? ¿Tuviste una decaída? ¿Qué exactamente pasó en tu vida? No exactamente un pecado, sino tú sabes que uno se desenvuelve como líder en la iglesia y a veces la carga ministerial te desespera, tú quieres ver resultados. Por ejemplo, cuando tú estás en una iglesia en crecimiento, tú quieres ver resultados, tú quieres ver, por ejemplo, que la gente se convierta, tú quieres ver que la gente vaya a la iglesia, tú quieres ver que las personas que están en la iglesia inclusive
se desarrollen ministerialmente, crezcan espiritualmente. Y cuando tú no ves ese crecimiento, que tú no ves resultados de tu trabajo, tú dices, no, pero yo estoy como quien dice trabajando en vano. Y eso hace que uno a veces quiera perder como el deseo y la pasión por seguir hacia adelante. Wow, es fuerte, ¿verdad? Inclusive recuerdo un pasaje bíblico donde Moisés, en una ocasión determinada, la carga era tan fuerte que Moisés inclusive se estaba enfermando. Y su suegro Jetro le dijo, Moisés, vamos a dividir la carga del pueblo para que el pueblo lleve contigo la carga. Y dice la Biblia que eligieron a 72 ancianos que llevaban la carga con Moisés. Y yo creo que eso pasa también con los pastores. Y por eso a veces los pastores están enfermos, están pasando por situaciones difíciles y se enferman. Y a veces nadie sabe por qué se están enfermando. Y es que hay una carga, hay un peso sobre sus hombros que ellos no lo pueden cargar solo. Así es, y algo que tú dijiste, que desde los tiempos antiguos siempre se han sacado líderes para que ayuden a los pastores. Exactamente. Hoy en día se le conocen como por levita, algo así. Se le conoce también por presidente, diáconos, se le conocen por presidente, tesorero, secretario. Y esa es la función de esas personas, ayudar a lo que son los líderes para que pues puedan balancear lo que son las cargas que están llevando con respecto a la iglesia. Porque bregar con gente, hermano, es lo más difícil que puede haber. Yo, en mi tiempo de presidente de jóvenes, yo pude notar que la carga, aún siendo yo presidente de jóvenes, es difícil. Entonces yo me imagino la carga que debe llevar un pastor con respecto a lo que son las diferentes miembros, porque cada cabeza es un mundo. Amén. Exactamente. Gloria al Señor. Entonces, para seguir avanzando, ¿qué debe tener en cuenta, mi hermano, un evangelista, un predicador, a la hora de predicar la palabra de Dios, de pararse al frente en un púlpito? Bueno, es una pregunta bastante importante que tenemos que responder, y es una pregunta que yo creo que va a beneficiar a muchos su respuesta. Por eso en esta tarde vamos a responder de manera objetiva, no de manera subjetiva. O sea, no voy a dar yo mi opinión, aunque en un porcentaje sí. Bueno, yo considero que para un evangelista, a la hora de un evangelista predicar la palabra de Dios en un púlpito a un grupo de personas, tiene que tener 4 elementos importantes en cuenta. El primer elemento de esto es que el evangelista debe tener en cuenta la fidelidad a las escrituras. Es decir, el evangelista no puede predicar una idea personal de él. Según el libro de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. El evangelista tiene que ser fiel a la palabra de Dios a la hora de predicar la palabra. Amén, así es. Otro elemento importante que el evangelista tiene que tener en cuenta a la hora de ministrar la palabra es la claridad y sencillez. Es decir, el mensaje tiene que ser claro para cualquier tipo de público. Inclusive en lingüística nos enseñan que cuando nosotros estamos reunidos con un grupo de personas que tienen un nivel más bajo académicamente, nosotros tenemos inclusive que bajarnos a su nivel de lenguaje para que ellos puedan entendernos. Lo que quiero decir con esto es que a la hora de nosotros predicar, tenemos que predicar con una tal claridad y sencillez que lleve a los oyentes a su ambiente. Por ejemplo, así es. Cuando yo voy a predicar para un campo, yo no hablo de célula, ni no, que la célula eucariota, célula procariota, no. Yo hablo de maíz, hablo de siembra, hablo de agricultura, porque puede ser que ellos entiendan una ilustración mejor en su ambiente. Es decir, no es correcto utilizar tecnicismos que lleven a la gente, tecnicismos innecesarios. Amén. A la hora de nosotros predicarle, por ejemplo, a los amigos, no es correcto utilizar, como decía, tecnicismos innecesarios que no permitan que las personas entiendan. Imagínate, por ejemplo, donde hay un grupo de amigos, que yo agarre, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Fuerte. Para comenzar a explicar la bestia del Apocalipsis, para comenzar a explicar un sinnúmero de cosas que la gente no entiende. Entonces, la Biblia dice en el libro de Corintios,
así también vosotros, si con la lengua no pronunciáis palabras inteligibles, ¿cómo entenderá lo que dices? Porque habláis al aire. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios aquí que tengan en cuenta las palabras que ellos van a hablar. Y el apóstol Pablo le dice en el siguiente versículo, porque si no tengo en cuenta las palabras, tampoco tengo en cuenta a quien la escucha. Es decir, porque yo voy a ser como extranjero para el que me escucha y él va a ser como extranjero para mí, porque él no me va a entender. Oye, escuche eso. Inclusive, esto se relaciona también con el hablar en lenguas, que hay muchas personas que en los púlpitos se paran a predicar y si predican media hora, duran 15 minutos hablando en lenguas y 15, si duran media hora, duran 15 hablando en lengua y 15 en el idioma de las personas. Wow. Y el apóstol Pablo dice que es mejor que yo hable 5 palabras que se entiendan y no 5,000 que la persona no comprenda. Amén. Algo que tú dijiste, hermano, y es así. El hablar en lengua, eso es muy, hoy en día vemos personas incluso repitiendo la misma lengua de otras personas. Y algo que tú dijiste, el hablar en lengua es para edificación de uno mismo. Exactamente. Más el profetizar es para edificación Amén. del público, del cuerpo de Cristo. Y también cabe destacar que quizás muchas de esas personas, con respecto a lo que tú dijiste, muchos de los evangelistas no saben por qué hay 4 evangelios. ¿Por qué? Porque hay 4 evangelios, porque realmente fueron dirigidos a audiencia, a diferentes grupos de personas. ¿me entiendes? Audiencia diferente, para que cada audiencia entienda en su propio lenguaje lo que se quería expresar. Entonces vemos predicadores que quizás no tienen esa visión con respecto al pueblo y van y le predican cualquier cosa sin saber que el pueblo no está entendiendo. Y sabemos que el predicador tiene que estar capacitado para llevar el mensaje a cualquier terreno. Por eso son evangelistas. ¿Y el evangelista qué? Un mensajero de la palabra de Dios, un mensajero del evangelio. Y si usted se considera un mensajero y usted no sabe distinguir a la hora de usted estar en un público, pues entonces usted no se debe considerar evangelista, porque cómo usted le va a hablar de profundidades bíblicas a personas que quizás no entiendan, que son de campo, que no han escuchado. No, y no solo eso, sino que son personas nuevas, inclusive a veces a nuevos creyentes, que no tienen la capacidad del entendimiento. Nótate que cuando Jesús estaba con sus discípulos, siempre Jesús tenía que llamar a los discípulos aparte para explicarles las parábolas porque ellos no podían comprender. Llegó un momento en el que Jesús oró por los discípulos diciendo que Dios abra su entendimiento para que ellos comprendan las escrituras. Amén. Entonces, evangelista, si usted va a llegar a un lugar, lo primero es que si a usted lo invitan, usted debe investigar si es para una campaña, si es para adentro, porque hoy en día también se está usando que los mensajes que deben ser dirigidos a la iglesia, lo están predicando afuera, y los mensajes que deben ser predicados afuera a los amigos para que los amigos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si usted se considera un evangelista, y un evangelista debe ser alguien útil, ganando almas para el reino de Cristo, y no para desatar misterio y rema, que quizá usted cree que los demás entienden y solamente es usted. Entonces, usted debe tener un verdadero enfoque. Y de eso voy a estar haciéndole esta pregunta a este ministro de Dios. Si no te has suscrito, suscríbete, todavía hay tiempo, activa la campanita porque este canal es para edificar. ¿Cuál debe ser el enfoque? Permíteme primero terminar, porque dije que habían 4 elementos que había que tener clave. Entonces, el primer elemento fue que tenemos que ser fieles a la palabra de Dios a la hora de predicar. El segundo elemento fue que tenemos que tener amor y compasión por las personas para conectar con el público, para conectar con las personas a las que le estamos hablando. Y otro elemento es tener una vida coherente. Es decir, mi vida tiene que ser coherente con el tipo de mensaje que yo estoy predicando. Si mi vida no es coherente con el tipo de mensaje que yo estoy predicando, yo no voy a poder conectar con el público y por más amor y compasión que yo tenga, no voy a poder darle a entender el mensaje. Jesús dijo en una ocasión, aprended de mí que soy manso y humilde. Es decir, Jesús estaba enseñando a los discípulos a aprender de él la mansedumbre y la paciencia con la gente. En la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice, que mantengamos buena nuestra conducta
nuestra conducta, nuestra manera de vida entre los que murmuran, para que los que murmuran de nosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Es decir, yo tengo que mantenerme con una conducta coherente con la manera de predicar que yo tengo. Amén. O sea que nosotros como cristianos debemos tener una buena conducta para que nadie nos murmure, para que nadie nos critique, porque ahí es que entra el verso que dice, si hablan de ti mintiendo, preocúpate que sea mintiendo, pero si usted no tiene una buena conducta, si usted lo que está dando falso testimonio y hablan mal de usted, entonces no se cumple lo que dice, que se alegren de usted. Usted lo que debería es sentir vergüenza que están hablando mal de usted por conducta que usted está provocando. O sea, usted tiene una conducta que realmente está la persona hablando mal de usted con razón. Exactamente. Amén. Entonces ahí la persona debe, cuando hablan mal de él, si es verdad lo que están diciendo, el evangelista solamente lo que tiene que cambiar es esa manera de vivir. Amén. Porque el objetivo es predicar el evangelio con tu estilo de vida. Hay un verso que dice como que si tú no hablas, las piedras hablarán. Y es algo que realmente quizás también se aplica a la conducta. Cuando usted no tiene una buena conducta, ahí comienza el impío a corregirlo a usted, a hablarle a usted. Entonces, usted, si un impío le habla a usted que usted está actuando mal y usted se revisa que realmente usted está actuando mal, usted debe cambiar esa conducta. ¿Por qué? Porque también Dios está usando ese impío para corregir a usted, que usted debería estar corrigiendo a esa persona que no conoce de Dios, que no está en los caminos de Dios. Entonces Dios utiliza a esa misma persona para corregirlo a usted, porque Dios entiende que usted está mal y que quizás usted, sus líderes, le ha hablado y usted no quiere obedecer. Y quizás Dios también le permite a ciertas personas que son inconversas hablarle a usted para ver si usted cambia. Entonces, cuando el inconverso habla de usted, no se ría, no se regocije, porque ahí no se cumple lo que dice la palabra, alegrado si hablan de ti mintiendo. Porque es con la verdad. El galardón es grande en los cielos. Entonces, ¿qué viene siendo la contraparte de la alegría? Tristeza. Entonces usted debe entristecerse, porque realmente usted lo que está haciendo piedra del evangelio de Cristo Jesús. ¿Va a seguirlo? Ya, sí.